Parce, y si les dijera que toda la vida han estado actuando bajo un patrón que no les corresponde, ¿ustedes les gustaría saber de eso? Quédense aquí con nosotros en el quinto capítulo de la tercera temporada de Donde Meto la Tusa. Ricky, ve, para quienes nos escuchan en este momento y no conocen qué es el eneagrama, contanos qué es, eso para qué sirve, cómo funciona. Estamos hablando de hace miles de años. Estamos hablando de que eso se destapa hace más de 100 años. O sea, estamos hablando de principios del siglo pasado. Gurdjieff, que era un gran buscador espiritual, llega a esa comunidad, se encuentra con esa gente, confían en él y le entregan el eneagrama, se lo enseñan. Le dicen, aquí está este conocimiento. ¿Y para qué sirve? Para trascender el ego, para buscar la iluminación. Bienvenidos todos otra vez. Majo, empecemos por la niña. Gracias. Aunque te veo muy a menudo, empiezo por la niña, Majo. Elkin, otra vez, Hola. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Y hoy vamos a tener un invitado que va a repetir, que ya lo habíamos tenido en nuestra primera temporada, donde habíamos hablado sobre el perdón. Pero resulta que este invitado es un experto en el tema del eneagrama. ¿Qué demonios es el eneagrama y con qué se come? Eso más o menos es lo que Ricardo nos va a contar. Ricky, bienvenido. ¿Cómo estás, parce? Hola, Simón, súper bien. Bacanísimo que hablemos de eneagrama hoy. Bacano, ¿cierto? Esto Teníamos pendiente este regreso de Ricky que tiene un Desde hace montón rato. de herramientas Sí. por compartir. Desde hace rato. Es de esos invitados que uno debería tener en todas las temporadas. Entonces hay Ricky para que vaya planillando, parcero. Bueno, gracias a todos ustedes por seguirnos en @dondemetolatusa en TikTok, en Instagram, en YouTube y en Spotify. Y pues síganos ahí, que todos los jueves a las 5 de la tarde vamos a estar publicando el episodio nuevo también y vamos a estar compartiéndoles un montón de contenido relacionado pues con todos estos temas tan interesantes que hablamos. Vamos ahora sí a entrar en materia. Ricky, ve, para quienes nos escuchan en este momento y no conocen qué es el eneagrama, contanos qué es, eso para qué sirve, cómo funciona. Bueno, el eneagrama es una herramienta psicológica muy antigua y muy potente, muy poderosa en términos de autodescubrimiento, autoconocimiento, autotransformación, todo lo que tiene que ver con el mundo de adentro, pero también es una herramienta muy tesa, una herramienta muy bacana en términos de relaciones interpersonales con los demás. O sea que suma para inteligencia emocional y para inteligencia relacional, pero una herramienta bárbara. Vea, la gente va a locar cuando nosotros les hablemos de ese tema del mapa relacional. Quédense hasta el final del capítulo, que es ahí donde vamos a hablar de ese tema de si yo soy tal, con qué tal me debo juntar. Acuérdense pues que el eneagrama, ¿vos conoces el eneagrama del Muy poco, no está como dentro de las herramientas que vos utilizo, utilizas. Pues, no. Obviamente he oído hablar pues de él y algunos de mis consultantes también han tenido experiencias de trabajo con el eneagrama, pero en lo personal pues no hago trabajo ni conozco mucho la herramienta. Yo el primer eneagrama bien hecho que me he hecho, valga la redundancia en la vida, es allí la señorita María José. Te lo hice yo. Sí, como yo soy su conejillo de indias para todas sus terapias y todas las huevonadas, entonces lo hice y me hizo un mapa lo más de interesante que yo lo voy a compartir al final, pues más o menos qué Sí. ha pasado en eso, sí, claro. Le has llevado como el registro. Marica, en de estos qué días, no. ¿sabes qué? Y qué pena todo aquí nos metemos en esto. Fui a donde mi psicóloga, ¿cierto? Y le mostré. En una cita hace como más o menos 3 o 4 semanas, le mostré lo que había salido del eneagrama, porque no lo leía desde el año pasado que lo hicimos. Y, Majo, fue impresionante el tema del camino que vos me describiste ahí, cómo lo fui haciendo sin darme cuenta. Qué lindo, qué lindo. Súper impresionante. Se nota. Es una herramienta demasiado poderosa. Ricky, cuando vos decís que es muy antigua, ¿eso es cuándo? Ni idea. Sí, me encanta. Ni idea. Pero eso tiene No una se, historia no se linda. no se sabe. Es que es como los misterios de civilizaciones ancestrales, o como el misterio de desde cuándo viene la ayahuasca, está como por esa línea. Es del tipo de herramientas que se usan hace milenios y ni siquiera se sabe exactamente cómo fueron sus orígenes. Hay una historia que, bueno, yo por ahí la tengo en la primera parte del libro de eneagrama que yo escribí. No joda. Yo quise proponer un poquito sobre el tema del eneagrama porque sentí que podía agregar algo más. Ricky, ¿vos tenés un libro de eso? Sí. Ah, ¿y cómo se llama? Y en el Eneagrama 2024. Ok, ¿y dónde lo consigue la gente? En tus manos próximamente. Ok. Entonces, Perfecto. Sale sí, más como o menos, en un sí, más o menos en un mes va a sacar la impresión, ya la versión impresa, perdón,
pero en este momento ya pues digital ya está, ya existe. Pues tú ya lo tienes, pero no lo estás vendiendo digital Claro, todavía. ese libro no. Impreso. No, impreso. digital sí, en Listo. impresión ahorita. Sin embargo, es un libro que empezó a trabajarse desde el año 2020. Plena pandemia fue donde empezó toda esta historia. Ve qué interesante. Paralelo a un programa, a un curso de Enneagrama, yo soñaba hacer, digamos, como poner en orden todo lo que había entendido y había venido aprendiendo sobre la herramienta. Ujú. Entonces de ahí fue saliendo un curso virtual, eso ya un poquito después dio paso a que se fuera convirtiendo en páginas y en que la idea se fuera ordenando chévere. En la primera parte del libro yo cuento sobre la historia oficial del Enneagrama, yo creo que la que muchas personas más o menos entienden o comparten o en la que hay consenso entre los enneagramanautas de antaño. Es decir, O sea, eso suena a como que vos un cosmonauta, o sea, como si Algo fueras así. en una nave. apasionados. Bueno, Yo le una iba a cosa decir así. a pero los Ricky. enamorados del Enneagrama, los que Que- nos encanta. Preciso te iba a decir eso, que nos contaras esa historia, porque a mí me parece que la historia además es muy linda porque es como un Es muy conocimiento bacana. que se ha ido rescatando y se ha ido armando. Sí, como de- total. Pues lo que pasa fue que, a ver, la historia dice que en la comunidad Sarmung, que son una rama muy sabia de los sufíes, entre Pakistán y Afganistán, más o menos por esos lados, Ya iba a preguntar porque, puta, yo no había escuchado eso entre nunca. Afganistán y Pakistán fue donde apareció. Ujú. Es de donde viene originario. Entonces ellos tenían ese conocimiento, pero era un conocimiento psicológico muy profundo que conectaba hacia lo filosófico. O sea, estamos hablando de hace miles de años. Estamos hablando de que eso se destapa hace más de 100 años. Sí. Cuando George Ivanovich Gurdjieff, el famosísimo Gurdjieff, desentraña, recibe ese secreto en sus manos por parte de la comunidad Sarmung, que le abre las Ok. puertas y le entregan sus altos misterios. O sea, estamos hablando de principios del siglo pasado. Gurdjieff, que era un gran buscador espiritual, llega a esa comunidad, se encuentra con esa gente, confían en él y le entregan el enneagrama, se lo enseñan. Le dicen, aquí está este conocimiento. ¿Y para qué sirve? Para trascender el ego, para buscar la iluminación. Nosotros hemos hablado aquí demasiado del ego y de cómo, y pues eso lo hablamos tuvimos un capítulo completo y finalmente lo que quisimos en esta temporada fue como darle herramientas a la gente para que emprenda esa relación con uno mismo. Porque si yo me pongo a escuchar los 40 capítulos para atrás, en todos los, ponele en 35 capítulos decimos que el secreto está en cómo es la relación de uno con uno mismo, ¿cierto? Sí, total. Ricky, Pero Tapo, ¿no les parece que podría valer la pena hacer aquí un paréntesis rápido de No. qué es el ego para quienes de pronto no han escuchado los capítulos anteriores y apenas se están como acercando a este tema? Que hay como una A ver, creencia popular defina de el que el ego. ego es como esa sensación como de grandiosidad. Sí. No, Que pero- todo yo. Sí, pero el ego básicamente es, pues no sé si Ricky nos lo quieres explicar desde tu... No, pero pues si quieres dale. Pero eso, es como básicamente una construcción mental solamente que yo hago alrededor de mí mismo, como Sí. unas capas que yo me empiezo a poner, que generalmente son como un mecanismo de defensa en respuesta a cosas que me empiezan a pasar y según yo cómo las leo y cómo las relaciono conmigo mismo, pues me empiezo como a configurar de cierta manera y creo que yo soy eso, pero Tal en cual. realidad yo soy lo Otra que hay cosa. por debajo Pero de El, eso. el personaje que empiezo a crear con base en lo que interpreté, de lo que me pasó, de lo que... Exacto. Igual los invito al capítulo a que vayan y lo busquen en YouTube, ahí lo van a encontrar el ego, ¿cierto? pero es que yo creo que con la pregunta que Simon hizo a la entrada podemos pensar que es el ego. ¿Qué es? ¿Recuerda lo que decís? Sí, o sea, la primera que hice al principio me devolvió otra Ah, el vez y que patrón, dijera que claro. tú ibas actuando en un patrón, Eso. en un patrón inconsciente o que no te pertenece. Resulta que, digamos, la imagen es como una personalidad consciente que yo creo y que es adaptativa a cualquier circunstancia. Ok. Bueno, saliéndonos un poquito de este paréntesis y vuelvo, los invito a que busquen el capítulo del ego. Yo les vamos a poner ahí en el capítulo para que puedan entrar ahí a buscarlo. Yo quiero hacer una pregunta. Esto se llama ¿Dónde meto la tusa? Finalmente nosotros acá estamos ayudando a la gente a trascender las pérdidas. ¿Cómo, utilizando la herramienta del enneagrama, uno puede conocerse a uno, ¿cierto? Y que eso le ayude a trascender
a trascender el tema de ese dolor de una pérdida. ¿Y por qué más bien no le permitimos a Ricardo que nos ayude también a entender cómo, o sea, cómo eso se vuelve un dispositivo terapéutico? Porque lo que te estoy entendiendo es que es una herramienta de los sufis, pues que es una cultura ancestral, Sí, de sí. sabios, que es más una filosofía. Yo pensaría que es más al contrario, o sea, que viene más como de una filosofía hacia la psicología, ¿cierto? O sea, seguramente cuando es extraído de ese contexto cultural, entonces es adaptado como una terapia, o no sé cómo es que viene a ¿Eso con nosotros. qué se come? Eso, ¿cómo Sí, es que viene a nosotros en ese dispositivo, ese mecanismo? Cuando Gurdjieff recibió y compartió el eneagrama a todos sus seguidores, específicamente en Europa, él habló de 9 tipos de egos. Él habló de 9 tipos de personajes que engloban a todos los seres humanos, o sea, todos los 8.000 millones pues, que somos en este momento. Pero incluso ni siquiera tenía números, incluso era nombres. Ujú. Después aparece un personaje llamado Oscar Ichazos, un boliviano que murió en el 2020 en Miami, ya mayor. Y Oscar Ichazos fue el que trajo el eneagrama o el conocimiento que tomó de Gurdjieff al español. Y finalmente Ichazos, una vez en Arica, en el sur de lo que sería Perú, porque eso antes era peruano, pero hoy en día diríamos que en el norte de Chile. En Arica, Oscar Ichazos en los 60s organiza un congreso y él manda cartas a universidades en Estados Unidos, donde están las mejores escuelas de psicología, diciendo que tiene una herramienta muy importante para presentarle al mundo académico que va a revolucionar por completo el entendimiento de la dinámica de la personalidad humana. Uno de los que fue y trajo un montón de gente con él fue Claudio Naranjo, que es el que hoy pues reconocemos, y yo personalmente lo reconozco como el gran mentor o el gran pionero del eneagrama, porque cuando él recibió la información la perfeccionó o la completó desde aspectos de la biología humana. Entonces, por ejemplo, se hablaba de un ego venge, Ujú. de que era un ego vengativo. Se hablaba de un ego resent, que era el ego del resentido, o el ego hal, que es el ego de los halagos. Pero Claudio Naranjo fue el que dijo, no, pues está un poquito mezquino esta forma de referirnos a esta parte de las personas, y él fue el que le asignó unos números y cambió este concepto que había inicialmente, y entonces aparece ya no el ego bench, sino el 8, aparece ya no el resent, sino el eneatipo número 1, que es el perfeccionista, el cuadriculado, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, y aparece por ejemplo el ego 3, Sí. que ya no es el vanidoso, sino ya es el eneatipo número 3 como tal. Pero Claudio Naranjo, cuando lo ve por encima, dice, ok, sí, aquí hay unos temas de unas fijaciones mentales, hay unos temas de unas motivaciones como que cada uno de los tipos de personalidad tiene, que seguramente viene de una herida, parece la construcción a partir de ahí. Pero él tiene una visión que a mí me gusta mucho, y es valioso decir esto porque en el eneagrama hay 2 grandes ramas en el mundo, y esto hay que aclararlo. Están los que manejan el eneagrama desde la perspectiva más sufi, simplemente se habla de un número y sus alas, que vienen siendo los números que están al lado, en una estrella de 9 puntas donde están todos puestos, ¿de acuerdo? Empieza el 8, el 9, el 1, Entonces, si tu tipo de personalidad es el 3, tú tienes la opción de tener y desarrollar 2 alas. En el caso del 3 será el ala 4 y será el ala 2. Pero en el camino de Claudio Naranjo aparecen los subtipos, que eso fue lo que él agregó. Simplemente fue una propuesta que él hizo. Bueno, Claudio Naranjo era un intelectual brutal, era un médico, psiquiatra, chileno, tipo que escribió más de 30 libros, fue profesor en Berkeley, y Claudio Naranjo, reconocido como un eneatipo 5, subtipo social, todo el mundo lo reconoce de esa manera. Un hombre absolutamente increíble, una mente mágica. Murió hace muy poquito tiempo. Claudio Naranjo fue el que dijo, momento, aquí hay psicología, pero también hay biología. Los seres humanos también tenemos un comportamiento instintivo que viene originado en la biología. Entonces, digamos que en todas las manadas está el subtipo sexual,
que es el dominante, el cazador, el alfa. El alfa, sí. Está el social, que es el que encaja, el que quiere pertenecer, el que quiere ser parte de, el que le tiene miedo a la soledad o al abandono, el que necesita un poquito más de reconocimiento, está dispuesto a pelear por el grupo, pero no manda en el grupo. Es un buen soldado, simplemente quiere pertenecer. Esa es su paga, esa es su recompensa. Y en todas las manadas existen también los conservación, que son seres humanos o mamíferos. Esto es compartido pues entre todos los que somos mamíferos. Y el conservación es el que tiene menos testosterona, tiene más miedo, es más introvertido, tiene menos capacidades de caza, es menos competitivo. Simplemente en las manadas son como centinelas, aúllan, hacen los ruidos, alertan que vienen intrusos, pero no van a la pelea. Y de hecho comen de último, ¿no? Les toca para roerse el huesito. Entonces Claudio Naranjo dice, para mí el eneatipo 3 o el 4 o el 5 o el que sea es súper válido en su estructura como viene planteado, dónde se origina, cuál es su mecanismo de defensa, cuál es su pasión y qué es lo que persigue, pero es que también cada eneatipo va a estar enmarcado en un contexto de un subtipo, o sea que puede haber un 3 sexual, un 3 conservación y un 3 social. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando el eneagrama tú lo conoces sin los subtipos, es mucho más difícil poderse llegar a encontrar en él. Te digo que a mí me tomó 11 años encontrar mi tipo de personalidad, porque yo viví confundido entre el 3 y el 7 toda mi vida. No, apague y vámonos. Así, esto no es una fórmula secreta, esto no. Y resulta que los subtipos fueron los que me vinieron a ubicar a mí con precisión. O sea, cuando yo entendí el tema de los subtipos, yo, obvio, ya entendí. Es más, en su último libro que escribe Claudio Naranjo sobre el eneatipo 3, él explica que el 3 social tenía exactamente las mismas características del 7 e incluso eran proclives al mismo tipo de alcohol y drogas y se consumían las mismas cosas buscando el mismo efecto de desinhibición social. Y en ese momento dije, wow, con razón. Entonces finalmente vos sos 8, 7 o 3. 3. Okay, y esto es algo que no todo el mundo lo va a contar. Yo lo cuento sin pena y a mí pues me gusta compartirlo le costó. porque Lo pensaste por unos segundos. 3. Sí, porque de todas maneras suele pasar en este espacio. en este mundo del eneagrama, el King Simón Majo, en este mundo del eneagrama normalmente ha habido mucho misterio. La escuela de Claudio Naranjo y a quienes él formó, quienes escribieron los primeros libros del eneagrama, siempre eran muy cautelosos, siempre se preocupaban mucho por nunca etiquetar, nunca definir, y me parece bien y estoy de acuerdo. Yo nunca le digo a nadie, es que usted a mí me parece que es tal o por cual, de ninguna manera. De hecho, siempre el camino es como dejar que la persona se descubra en la herramienta, no caiga en ella. Y que tú no después de las tumbes 250 hacia preguntas ella. que hay que responder. Pero eso va a tomar tiempo porque hay que mirar, es que esto es un mirar para adentro, esto es un mirar para adentro profundo. Entonces hay ángulos, hay aristas, hay cosas. Cada eneatipo tiene su luz, pero también tiene su sombra. Venga, Ricky, ya que nos metimos por ese lado, contémosle a la gente cuáles son los eneatipos y cuál es la luz y la sombra, ¿cierto? Listo, Pues, chévere. Antes de que, según eso, que vos estás ahí en esa luz, esa sombra y en fin, ¿cómo eso te puede ayudar? Pues porque eso es mera vuelta. Yo pensé que, Sí, claro, yo pensé que eso era un test de personalidad. No, y finalmente el proceso Es un mapa, en realidad. Sí, pero o sea, Sí. hoy descubro que es un mapa, porque yo juraba que eso era un test de personalidad, donde a mí me mandaban ese ladrillo de manera de Es que 150 Ricky preguntas y yo, y todo eso. eso es Exacto. otra cosa bacana. Ricky y yo somos de escuelas diferentes. Ok. Yo sigo más a Roberto Pérez, que tiene una Escuela visión distinta. diferente. Y digamos, como yo no sé cuál sea el método de Ricky, pero como yo lo hago es que no necesito que sepas exactamente cuál es tu eneatipo hoy, porque eso muchas veces uno se enmascara. Entonces Sí. puede que yo, por ejemplo, en mi caso, yo me demoré mucho tiempo también para entender cuál era como mi esencia, que yo soy un 4, pero yo pensaba que yo era 5, que es el súper científico, que es el que le cuesta como un poco la relación con el otro. Bueno, el caso es que, como yo te lo hice a ti, es un mapa que me da como una receta única de combinaciones de atributos de diferentes eneatipos donde alguno predomina. Era un caminito. Sí, y no necesariamente esa es tu esencia. Ok. ¿Me entiendes? No necesariamente si yo, digamos,
estoy más en el 8, significa que yo soy un Ocho. eneatipo 8. Ok. Puede ser que yo, por el momento de la vida en el que esté, por lo que esté pasando, pues digamos Eso es lo que que me estoy viviendo. enmascare un poco más o me refugie o yo tenga que integrar ciertas características más predominantes de ese eneatipo. Bueno, entendido. Vámonos con el de Ricky. Listo, por el momento para que pues, Claro, en la forma, sí. sí, obviamente que es el invitado, entonces hay que sacarle el provecho y exprimirlo. Y No, y vos- al final uno llega a lo mismo, Sí. o sea, pues la intención es la misma. Ricky, entonces venga, pues arranquemos. Esos son 9 aristas que hay, ¿cierto? Eso fue lo que dijiste. Y entiendo que ¿cómo es el orden de esa vaina? ¿Cuál es el que está arriba? O ninguno, pues Digamos, hay 3 tipos de personalidad por cada centro del ser humano. Ok, Entonces tenemos centro instintivo, centro emocional y centro intelectual. ok, Eso coincide perfecto con esta misma teoría de los 3 cerebros, ¿no? listo. De la que habló MacLean en algún momento. Entonces, cerebro reptil, sistema límbico, corteza cerebral, entonces donde procesamos instintos, emociones o la parte del intelecto, la parte cognitiva, análisis, discernimiento. Entonces, dentro, por ejemplo, hay 3 eneatipos instintivos que son el 8, el 9 y el 1. El 8, eso no, El no ocho. tiene nada. El 8, el 9 y el 1, siendo el 8 como la tesis del instinto, siendo el 8 como la representación más clara, ¿no? Más pulpita del instinto, porque el 8 es la caracterización total. Ahorita te voy a poner un par de ejemplos al respecto. Ok, En los emocionales, a ver si salgo corriendo. en los emocionales aparecen el número 3, el 4 y el 2. Listo. Que no los llamamos números en sí, pues en el lenguaje del eneagrama y a los que les gusta el eneagrama, que se apropian mucho pues de las maneras, de las formas y les gusta que se respeten, entonces hablaríamos de eneatipos. Ok, Entonces hablamos del eneatipo 2, el 3 y el 4 en los emocionales. listo. Y el 5, el 6 y el 7 en los intelectuales. Entonces uno dice, bueno, pues ¿cómo así? Si todos los seres humanos tenemos instinto, tenemos emociones y tenemos intelecto, ¿cómo así que hay 3 de cada uno? Y 3 por 3, 9. Resulta que hay una variabilidad en la manera de usar el instinto y esto tiene que ver con el si lo expresas, el si lo niegas o el si lo reprimes. Son 3 formas diferentes de administrar esa propia energía que uno tiene adentro. Entonces, por ejemplo, el 8 expresa el instinto. Entonces tenemos, por ejemplo, este papel que protagonizó Andrés Parra, ¿te acordarás? ¿Cuál? El que protagonizó Andrés Parra, el que lo Tenemos hizo el ocho famoso, del pues el que lo hizo famoso, el de Pablo, Yo que soy un 8. que es el 8 en toda su expresión. Es más, en los talleres de Enneagrama yo pongo una parte, cojo un pequeño videoclip de la actuación de Andrés Sí. Parra, pues él actuando de Pablo, y lo pongo tal cual, en el que dice, vayan pelotas, se puede si me esperas ya en la pieza. ¿Te acuerdas de esa parte de la película? Bueno, buenísimo. Entonces, pero ese es el 8 puro. Ese es el 8 puro. Creo que poniendo como rojito. Pero espera que se puede poner mejor. Entonces, Yo salí Hay- aburrida. entonces hay unas personas, sería el caso del 8, que es extrovertido y expresivo en sus instintos y vive desde ellos. Entonces ese sería el 8. El eneatipo 9 es la negación del instinto. Entonces el 9 hace de cuenta, y esto de verdad, lo digo muy de verdad, muy de verdad. Muchas veces es una persona endomorfa, el 9. El 8 también son muy endomorfos, son de corporalidad anchita, Gruesitos. gruesotes, de tórax ancho, a veces barrigoncito, no necesariamente. Pero el 9 es como el gordito bonachón, calladito, querido, de poner y llevar y traer, calmado, que no opina mucho, que no se mete en nada, que usted dice, tan buena gente el man, pero que usted donde le ponga la broca mucho tiempo, podría explotar peor que un mismo 8. Ok. Porque por lo menos el 8 está muy acostumbrado a ser bravo, violento, agresivo, Va a estar muy afuera. a estar muy afuera. En cambio, el 9 no. El 9 no tiene práctica con sus instintos porque los niega constantemente. Entonces, fíjate que está la expresión, la negación o la represión. El eneatipo 1,
característico de estas personas que suelen ser ectomorfas, suelen ser delgadas, y esto sí es muy típico, cuando le vas cogiendo el tiro al eneagrama, te das cuenta que los cuerpos cuentan mucho del eneatipo de la persona y una relación brutal. Entonces, por ejemplo, el 1 es normalmente delgado, carihuesudo muchas veces, y son de facciones duras, son de facciones rígidas, y su cuerpo es rígido, normalmente los hombros altos, hasta la parte musculoesquelética es muy puntual en el 1. Y el 1 es este personaje que todo el mundo lo identifica fácil porque es perfeccionista, es duro, es rígido, es fuerte, es exigente. Y suele ser más exigente con los demás que consigo mismo. O sea, es un poquito complaciente con él. Un poquito. O sea, yo soy regio, yo soy perfecto, yo soy una chimba. Todo el mundo está mal y tiene la capacidad de verle el vacío a todo el mundo y es duro y no le da pena y se lo va diciendo el que se lo tenga que decir. Pero normalmente el manejo desde la rabia no está fuera. Yo creo que conocí una así. ¿El manejo de la rabia es constante? ¿Quién? No, Mira. no es usted, no. Ah, porque me miro y yo dije, yo. El manejo de la rabia es constante, es Sí. consciente, porque el 1 sabe que es malgeniadito y emberracadito, el 1 lo sabe, y que es templado y es rígido y no acepta pendejadas, pero el 1 trata de no ser explosivo y se contiene. Entonces, ¿cómo se contiene? Resiente. En cambio, el 8 explota y a los 5 minutos, ¿qué, vamos a comer algo? pero explota y voló de la que sabemos, o sea, fue una bomba. No, eso es mentira. No le crean a Entonces- Ricardo, eso es mentira. O sea que, entonces mira que la característica de la explosión, la negación o la represión se repiten los instintivos, se repiten los emocionales y se repiten los intelectuales. Entonces ahí es donde uno dice, ok. Entonces, por ejemplo, de los emocionales, ¿cuál sería el que la bota toda, la expresa toda, la da toda? Y si es emocional, entonces no es violencia, es queridura, es empatía, es extroversión verbal, es kinestesia, yo te toco, yo te abrazo, yo te hablo, yo te halago. ¿A qué soy capaz de adivinar? Sería el 2. Exactamente. Sería el 2. Entonces, habría el que niega la emoción y niega el sentimiento. O sea, es súper emocional, súper sentimental, pero lo niega y se da la narrativa a sí mismo y su discurso mental es, yo soy es mental, yo resuelvo todo eso en la cabeza, yo, el que se enamora pierde, o sea, el que siente da papaya. Uno en la vida no puede ser blando, uno en la vida no puede andar como sintiendo aquí y allá, eso es para la familia o para la pareja, punto y pare de contar. Ujú. De resto, bloqueo la emoción y me voy para la cabeza. Ese es el que niega su propio centro, como el 9 en el instintivo, en este caso será el 3 en el emocional. Entonces el tipo 3 es el personaje que parece mental, que obvio tiene tendencia a ser estratega, líder, gerente, gestionar, mandar, liderar. Detrás de eso hay una fuerte vanidad. Ok. Hay una fuerte vanidad y el mecanismo de defensa de bloquear y reprimir la emoción. Y detrás de todo eso simplemente lo que hay es una herida de rechazo y una fuerte necesidad de reconocimiento, que es como la otra línea de conversación. Pues aquí la voy aflorando un poquito, a ver si quieres que la hablemos ahorita más tarde. Listo. Y el 4 es el que reprime la emoción, Ujú. pero al igual que el 1 en los instintivos, sabe que la tiene, es decir, la reprime, pero el tema es consciente, trata de no ser muy emocional, trata de reprimir y contener la emoción, pero hay un resentir de todo lo que le afecta mucho emocionalmente. Ya no estamos hablando de rabia, sino de tristeza, de depresión, de sensación de injusticia. Normalmente uno ve muy fácilmente un 4 cuando ves a esta persona en un aeropuerto rasta, con el pelo súper largo hasta la rodilla, estas personas que son muy distintas, diferentes en la manada, que de hecho les gusta verse y mostrarse distintas. Yo estoy por fuera del status quo. Que quieren romper Yo el no soy sistema. como los demás. Yo no soy como los demás. Y lo hacen con gusto, ¿no? Lo hacen como con satisfacción. Yo no soy como los demás. Yo jamás me voy a poner una corbata. Yo no vivo la vida que todo el mundo vive. Yo soy mi autenticidad. Yo soy mi emoción. Yo soy mi profunda emocionalidad. Ese es el 4. Un poquito más hippie, un poquito más bohemio.
todo profundo, todo Vale, súper vos sos cuatro, profundo. Sí. Y mucho, pues muchas veces no digamos, mi papá es un 4 mega 4, porque mi papá es poeta, es músico, los 4 son muy artistas. Sí, total. Pero Artistas y humanistas. sí, Véala así como usted es una representación del 4. No tiene las rastas, pues, porque usted se jura que viste así, pues, pero no es de esa manera. Aclaro, tengo mis dudas. Que sea el 4. Tengo mis dudas. Ok. porque claro, ahí tapo, yo me tuve que remitir a mi infancia para darme cuenta yo realmente cómo era. Y claro, yo pequeña yo vivía disfrazada, o sea, yo tenía un baúl de disfraces que era De mi Peter closet, Pan. era mi closet. Ok. Entonces, por ejemplo, mi traje favorito era un vestido de Blancanieves. Yo andaba con las faldas de mi abuela todo el día, me maquillaba, yo cuando no me vestía como un niño y a mí me encantaba, pues me daba exactamente igual. Pero a lo que voy es que a veces esos 4, por ejemplo, como mi papá, se camuflan muy bien, porque se pueden volver como a veces tan adoloridos emocionalmente y tan rígidos que es como que se pueden cerrar muchísimo. O sea, mi Sí, papá, por ejemplo, ahora es un ermitaño. Que esa es la explicación que daba él. Que eso tiene que ver con las alas desde la filosofía purista sufi, Ujú. o también se puede explicar desde los subtipos. Sí. Porque, por ejemplo, en un eneatipo 4, que es artista, bohemio, poeta, humanista, filósofo, profundo por naturaleza, cuando desarrollan el ala 5, acuérdate que las alas solamente son los números que pueden estar a los lados. Que eso es intelectual. Claro, Sí. claro, que sería un ala intelectual, pues ahí sí que más. Pues ahí sí que más. Se vuelven ya hasta historiadores y politólogos y ya se vuelven muy idos al intelecto, pero en el fondo siempre va a primar la emoción, siempre el dolor social, el dolor de la injusticia, el dolor de la historia política, y de pronto se vuelve mucho ese tipo de conversación. Ujú. Y desde el punto de vista del eneagrama en la escuela Claudio Naranjo, que pues no le digamos mentiras, es la escuela más, digamos, es la que tiene más adeptos en general a nivel mundial en el eneagrama, tanto en América como en Europa. Allá sí lo miran muy desde los subtipos. Entonces básicamente dirían, ok, entonces podría ser un 4 subtipo conservación. Entonces por ser subtipo conservación se vuelve muy ermitaño, no quiere conexión con los demás, se siente muy cómodo en su casa, en su propio espacio, en su propio territorio, muy huraño y muy hundido en sus libros, en el conocimiento, en su literatura, pero también se puede conectar el ala con el subtipo, o sea, las dos visiones del eneagrama encajan perfecto, que eso es lo que yo también intento hacer en la propuesta en el libro que yo hago. Si vos me preguntas, yo creo que mi papá era 4, pues, pero ya muy difícil hacerle eso. Me tocaría mandarlo con una... Y de hecho me parece súper curioso, Simón, que ustedes me cuenten eso, porque es atípica la conversación que estamos teniendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que en nuestra generación nosotros fuimos más los 4 y nuestros papás en esas épocas donde hay que estudiar, el diploma, trabajar, la pensión, la jubilación, en el esquema de ellos, de nuestros padres, ser 4 era raro, o ser 4 era estar enmascarado en una vida de corbata, jubilación, de pensión, de trabajar muy duro toda una vida. Entonces me refiero a los años 70, 80, en donde nosotros seguramente fue la época por la que crecimos. Ujú. Entonces, hoy en día el 4... Yo un poquito más. Sí, Hoy sí, en día- como de finales de los 90. Sí, hoy en día el tipo 4 es súper normal. O sea, Es muy común. De hecho, pues el movimiento woke y todo esto es 4, 4, 4, 4 por donde lo ves. Ay, no, Ah, no, entonces mi papá no era 4, porque el movimiento hubo ya no fue. No necesariamente, no lo estoy encasillando ahí, ¿no? Pero, Listo, no, pues, pero... Sí, pero eso, que eso parte como de esa conciencia Sí. social que Sí. se trabaja en- conciencia de soy social, diferente y acéptame diferente y yo no voy a cambiar porque tú esperes algo de mí. Ese es el grito del 4. Ricky, y los últimos que nos hacen falta, que son los del corte intelectual. Los mentales. Sí, los mentales. Bien. Entonces, Entonces tenemos un mental explosivo, extrovertido hacia Sí. afuera, ajá, que es el 7. ok. Y el 7, aquí en Medellín sí que hay mucho 7.
El 7 es el que habla rápido, habla mucho, convence, influye, mejor dicho, a la vuelta. Culebrero. Lo enreda y lo ¿Y desenreda. usted y por qué no me se está dio ni mirando, cuenta. Valentina, desde por allá? Y lo enreda y lo desenreda y usted no se dio ni cuenta. Tienen una agilidad mental salvaje. Yo diría, pues yo lo digo así, la verdad. Yo digo que es uno de los 2 eneatipos más inteligentes y más brillantes del eneagrama por la manera como usan ciertos costados del cerebro, digámoslo así. Rápidos, brillantes, creativos, improvisadores, intuitivos, influyentes, envolventes, convincentes. Pero empíricos, no académicos. Usted no lo siente en un pupitre porque no le va a funcionar así. Aprendes en la calle, Haga- aprende haciendo. Usted se va para el centro, pues allá está lleno de 7. Exacto. 7 ambulantes, o sea, eso es río de 7. Diste en el clavo. Sí, estoy Es más. pensando que un perfil muy o vendedor, o muy vendedor, Exacto. Pues- o Un culebrero de esos. Mira. los trovadores, nuestros repentistas. ¿Mm? Total, por ejemplo, Loquillo Loquillo, Es un 7. 7 de catálogo. Sí. Y conozco muchos marinillos santuarianos 7 prósperos, abundantes, de negocios, que se hicieron desde abajo de esa Ujú. manera, Ok. que son 7. Sí, sí. Entonces el 7 es muy bueno para los negocios, es muy bueno para la prosperidad, pero también es el personaje hedonista, mamagallista, que le encanta lo superficial, no le aterra lo profundo. Si la conversación se pone muy emocional y muy sensible, ya como que qué pereza, por ahí no es, y cambia el tema. Y el 7 es una persona que es hedonista, básicamente, quiere estar contento todo el tiempo, muy el alma hecho de la fiesta y le cuesta trabajo conectar con las emociones. Simon no ha hecho sino clasificar ahí amigos. No, todo el mundo, yo tengo un listado del hijo de puta parce aquí de gente. Lo veo clasificando cada que da un dato. Yo lo Ricardo. veo aquí haciendo caras como maquinando. Sí. No, pero finalmente también, entonces, para que sepa que estoy haciendo cara y todo eso, es porque estoy escuchando un hash por allá, entonces estoy intentando ver de dónde lo saco. Ah, Y nos, Es un- y nos pasa mucho a todos que uno ah, empieza a oír la descripción del enneagrama y obviamente uno se pilla en algo del 3, uno se pilla en algo del 7. Es que uno tiene de se todos, pilla- ¿no? Sí, en, Tienes unos en diferentes, predominantes, en diferentes niveles. predominantes y todas esas cosas. Sí, incluso Gurdjieff decía que el día que la luz de tus 9 tipos de personalidad, de tus 9 puntas de la estrella, que la luz se prenda en las 9 puntas, ese día el ser humano llega a la iluminación. Y, Esa era y- parte de la historia de lo que decía Gurdjieff. y se va para... Y se trasciende el ego. Ajá. Ya no hay vacío. Ok, Ya no hay personaje. ok. La suma de todos los personajes neutraliza y desaparece el personaje. Wow. O sea, es esencia pura. Sí. Listo. Pero para eso hay que hacer una tarea larga, empezar por buscar la herida, de dónde viene toda la película, de cada eneatipo. No perderse ningún capítulo de donde meto la tuya. Exactamente. Por perderse Es que en para un eso vamos allá. Vamos a terminar este tema de los eneatipos Faltan y vamos a, dos. y vamos, si faltan 2, y vamos a entrar a esa cómo el saber el eneatipo y todas estas cosas me puede ayudar entonces a conocerme a mí y a tener un camino de sanación. Pero termina Ricky con estos 2. Bueno, entonces, digamos, el explosivo, expresivo, extrovertido es el eneatipo 7, que fue con el que yo mucho tiempo me identifiqué, especialmente por características muy marcadas mías de mi adolescencia. Enredadorcito el niño. Sí, claro. Ah, ok. Y sí, no. O sea, todo tiene sentido. Me invitas para Pa' otro. otro podcast, para esa conversación. Listo, de una. Entonces yo decía, claro, yo fui muy 7, todas las características del 7, por eso temas de alcohol, ¿Qué de fue lo que drogas, contaste en el de primer calle, capítulo? Sí. de escaparme de la vida, escaparme Ajá. de mí mismo, todo eso encajaba perfecto con el 7. Me tomó mucho tiempo entender que detrás de eso habían otras cosas que yo o no las quería ver o simplemente no alcancé a verlas. Bueno, entonces el 7 es este personaje supremamente inteligente, siempre en la cabeza, poco con los sentimientos porque no me gusta sufrir. En eso se parece al 3. Por eso va a ser un clásico del eneagrama confundir el 3 y el 7. Eso es un clásico. ¿Y el del 8 con eneagrama. cuál es que confunde también? No, ese no tiene confusión, ese es re único. Ese es- Yo buscando cómo esconderme. Es que el 8 y el 3 son muy líderes. ¿Sabes Ok. qué pasa, Simón? Señor. Que el 8 y el 3 sexual son muy parecidos. Ok. Porque ambos son agresivos y se pueden ir a la violencia física con mucha facilidad y son pólvora mojadita en gasolina. Ok. Los dos.
El 3 sexual solamente. Ok. El 3 social no. Ok. Y el 3 conservación tampoco. Ok. El 3 sexual es tan candela y puede ser tan violento como un 8. Ok. O sea, los 8 Entonces- somos violentos pues por naturaleza. Y por eso muchas personas que asumen que son 8 son 3 sexual y muchas personas que son 3 sexual a veces creen que son 8. Ok. Pero las motivaciones por dentro Son son diferentes. muy distintas. Ok. Perfecto. Son muy, muy, muy distintas. Y bueno, y finalmente, Ujú. entonces nos queda el eneatipo intelectual que niega su intelecto. Mira qué curioso, ¿no? Ujú. Suena hasta raro decir eso. Niega su intelectualidad, niega el que vive en la cabeza, niega que vive en la mente. Ese es el 6. Sí. Puede tener más cartones que un tugurio. Puede haberse hecho 3 especializaciones, una maestría y un doctorado. Ujú. Y te le acercas y le preguntas algo técnico con relación a su área de especialidad y es capaz de que te dice, no estoy seguro, Déjame yo revisemos investigo. la literatura. Ujú. Es el tipo de persona que siempre necesita guía, necesita apoyo, necesita un líder, como que le muestren el camino, nunca se siente cómodo tomando las decisiones. Puede ser el mejor segundo de un gran líder, pero se siente cómodo en el papel de estar Segundo. detrás de él. Ok. Ya ¿Sí? entendido. Ok. Ese es el 6. Sí. Nos queda nada más Siempre uno. en la cabeza, siempre rumiando, siempre masticando, siempre en el análisis, desconfiadísimo por naturaleza y tiene una característica muy puntual el 6, que es el miedo. Al 6 lo marca profundamente el miedo, como al 7 lo marca profundamente el hedonismo, como al 5 lo marca profundamente la desconexión con los demás, no sé si la palabra sea insensibilidad, no me gusta mucho del todo este término para referirme a un 5 porque eso se puede estirar. Es como, ¿cómo es que se llama el de The Big Bang Theory? Ese es ¿Cuál? Sheldon Cooper. Un Sheldon Sheldon. Cooper, exacto, ahí está, Sí. un Sheldon Cooper total. Ese es el 5. Y con mucha frecuencia yo descargo videos, reels que veo en Instagram de personajes de diferentes enetipos. Entonces yo los voy guardando como en unas carpetas. Para poderle mostrar a la gente pues en... Para después mostrarles a la gente pues en los talleres, ya en los escenarios, ya en el trabajo pues como de más de campo, mostrarles y decirles, vea, aquí hay 3 5, pero fíjese que son distintos los 3. Los motiva lo mismo, los 3 son desconectados de las personas, pero tienen 3 maneras de comunicarse con el mundo diferentes. Ok. ¿Cierto? Bueno, entonces el 5 es un Sheldon Cooper, el 5 es el ratón de laboratorio. Ese sí es el ermitaño puro. Ujú. Ese sí vive aquí arriba. Ok. A tal punto en que su desconexión con el cuerpo es real. A tal punto en que puede no interesarle la experiencia del baile en ninguna etapa de su vida, Ujú. ni siquiera la misma sexualidad. Yo creo profundamente, y digo en mi opinión, Stephen Hawking fue un 5 que en algún momento su 5 fue tan fuerte que él dijo, mi propósito de vida fue entender si Dios existe o no, y yo no vine a otra cosa y no me interesa lo demás. Y en mi opinión, claro que también ahí yo pues lo veo desde el punto de vista de la descodificación de enfermedades, etcétera. Yo digo, quizás por eso fue que él genera una condición autoinmune que literalmente Lo desconecta del cuerpo. lo único que le deja activo y que nunca pierde Es la mente. fue lo más brillante y lo único que él valoraba de sí mismo, que era el intelecto. Es que incluso en la película que se hizo con base en la historia de la vida de él, yo me acuerdo que la novia, quien fue su mujer después, en una escena de la película lo invita a bailar. Y él le dice, no, yo no sirvo para eso. Y ella le insiste. Y claro, y uno está esperando que él en la película al final ceda y baile para que él le dé ese placer y la deleite a ella. Uno está esperando, bueno, y él definitivamente se rehúsa y dice, no voy a bailar. Hasta la voz la perdió. Eso fue antes obviamente de que empezara a entrar en la condición con la que perdió la movilidad. Y bueno, el 5 siempre es cabeza, el instinto siempre es cuerpo. Y los del centro emocional, el 2, el 3 y el 4 siempre son muy relaciones. Entonces el 8, el 9 y el 1 se relacionan muy bien con el mundo de la materia, el objeto, dinero, lo material, en fin, el hacer. El 2, el 3 y el 4 se relacionan mucho es con el mundo de las relaciones. ¿Quién soy yo frente al otro? ¿O quién soy yo para el otro? ¿O quiénes somos nosotros con relación al mundo? Ok. ¿Sí? Ahí te resumí el 2, el 3 y el 4. Sí. ¿Sí? ¿Quién soy yo para el otro? El 2. Sí. ¿Quiénes son los demás para mí? El 3. ¿Y quiénes somos nosotros frente al mundo? Sería el 4. Ajá.
que es el humanista, Salvemos las ballenas, me voy gratis para Greenpeace, 8 Sí. años de mi vida, bueno, en fin. Y los intelectuales, a pesar de que viven en un mundo donde hay relaciones y donde todos tenemos necesidades y nos relacionamos con lo material, pues el tema no, el tema de los intelectuales es la mente, es la película de la cabeza, es el juego de la dinámica mental. Perfecto, oíste, qué cosa tan interesante. Yo tengo una pregunta. Espérame un momentico, imagínate vos pensando toda la vida que vos tenés una motivación determinada por X o por Y y finalmente no es eso. ¿Uno cómo queda en esa vuelta? Y puede pasar. Que un poco a eso va mi pregunta. Desde tu escuela, Ricky, uno es una esencia, a ver, porque el eneagrama siempre cambia, ¿cierto? O sea, la forma en como yo me relaciono con el mundo siempre va cambiando. Como yo lo veo, uno es una esencia que nunca cambia, como yo lo hice, que digamos que me remitía a mi infancia, a cómo era yo, qué me movía, qué me gustaba jugar, y me voy enmascarando en ciertos tipos. Entonces yo, por ejemplo, hoy siento que me he ido acercando más a un 4, porque me he ido como yendo a recordar más lo que era, pero yo me enmascaraba mucho, por ejemplo, en un 5. Desde tu escuela, sí, uno es una esencia que siempre conserva, o eso, como vamos cambiando, pues yo me conecto con el que más me representa hoy en día. Venga, y yo le quiero adicionar a eso que vas a responderle, Ricky, porque al saber ese eneatipo y saber esas cosas con las que con lo que te vas alimentando, yo soy uno que tengo un poquito de este, otro poquito de ese, el conocer eso y ese cambio que vas teniendo a través de la vida, ¿cómo te puede ayudar para sanar esas heridas y esas cosas que tenés dentro? Usando pues lo que decía Mau. Ok. En el eneagrama hay una esencia. Entonces hay un eneatipo que es el eneatipo, llamémoslo primordial, base, estructural. Gurdjieff lo llamaba el eje de gravedad, que es donde el agua siempre al final termina cayendo por su propio peso. Entonces, que es justamente, Majo, lo que tú decías, el esencial. No hay ninguna diferencia entre la escuela de Roberto, que la conozco, porque conozco el eneagrama de Roberto, lo conozco completo. Y de hecho Roberto yo creo que hizo un par de aportes brutales al eneagrama que a mí me encantaron, que incluso yo también los menciono en los talleres, porque los aprendí de él. Entonces, al igual que Claudio, al igual que Gurdjieff, al igual eso sí está, digamos, muy claro en el eneagrama, uno tiene un eneatipo, uno tiene un personaje, hay una estructura, porque es que esto nace de una herida que se generó en algún momento de la vida y que ni siquiera, y aquí es donde yo hago una claridad muy fuerte, porque esto sí cada quien lo interpreta como quiere o como puede. Sí. Desde mi perspectiva, y que también es muy la perspectiva de personajes como Gabor Maté, que a ti y a mí nos gusta, lo tenemos muy en común. Trauma no es lo que me pasó, sino lo que yo interpreté de lo que me pasó. Yo soy de esa línea. Somos, entonces, sí. Bueno, súper. Somos todos como en lo mismo. Entonces, no fue lo que me pasó, y ahí es donde yo en el eneagrama le descargo la responsabilidad a papá y a mamá, que normalmente en las escuelas de eneagrama siempre se culpa a papá y a mamá, y hay un tema y en todas las escuelas le echan la culpa al papá y a la mamá. Un enredazo bárbaro con el cuento de papá y mamá, que a la final obviamente yo lo culpo si creo que ellos son los culpables, pero cuando yo entiendo que no, entonces la película es distinta. ¿Cómo es posible que dos hermanos gemelos idénticos, es decir, mismo embarazo, mismo óvulo, mismo espermatozoide, mismo papá, misma mamá, misma crianza, misma cultura, mismo entorno, mismos juguetes, mismos amigos, mismo colegio, mismo sistema de creencias, misma ropa, misma alimentación, mismas situaciones epigenéticas, el uno se vuelve un matón en un momento de la vida y el otro sea una persona maravillosa que todo el mundo lo ama por su propia luz? Entonces ahí es donde uno dice, hay algo detrás, y finalmente yo creo profundamente que hay un observador allá atrás, llámese conciencia, no sé, el alma, que en últimas es la que interpreta la realidad. De la interpretación de mi niñez, y este es el caso muy puntual que por ejemplo yo tuve con papá y mamá, yo crecí con ciertas heridas muy puntuales de papá y mamá, heridas puntuales, y yo me volví rebelde, y mis papás eran, mejor dicho, mi objetivo militar, porque yo también en la adolescencia les hice la vida imposible y la rebeldía mía terrible y todo esto,
Y a mis 2 hermanas y a mí nos trataron igual. Nos dieron un amor, nos dieron antes más. Y el único que creció jodido fui yo. Y yo dije, pero viejo, ¿qué es esto? Pues claramente la herida mía no fue lo que hicieron mis papás o dejaron de hacer. La herida mía fue la interpretación que seguramente yo venía a hacer a esta vida de la película que sucediera con ellos afuera. Esa herida es la que va a determinar por dónde coge la personalidad, porque esa herida desarrolla un mecanismo de defensa. Entonces, si yo en la niñez vivo algo que ese profundo de mí lo interpreta como un rechazo, entonces yo voy a tener un miedo enorme a no ser aceptado, a no ser reconocido, a no encajar, a no pertenecer. Entonces hay una herida, por encima de esa herida aparece la otra capa que es el miedo, y ese miedo a ser rechazado, no aceptado, bla, 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 va a generar otra capa en la cebolla, que es el mecanismo de defensa. Entonces, el mecanismo de defensa, ¿cuál va a ser? El mecanismo de defensa mío Fue la rebeldía. va a ser la vanidad. Ok. Entonces, la vanidad será un mecanismo de defensa y se me va a volver un atributo de la personalidad, que es la necesidad urgente, constante, imperante de hacer todo lo que yo tenga que hacer o se me ocurra hacer o pueda hacer para que me reconozcan, para que me acepten o para pertenecer. O sea que la vanidad va a ser el mecanismo de defensa del miedo a ser aceptado y a ser rechazado. Y todo viene de una herida que en mí se generó, a partir de donde se ha tenido que generar. O sea que esa vanidad hará que, si es hablando, cayendo bien, halagando, participando, siendo chévere, siendo querido, poniéndome la ropa de moda, siendo convincente, siendo bacán, siendo buena gente. Entonces yo me voy a inventar todo un personaje, lo que hablaba Majo al principio. Yo voy a crear todo un personaje justamente para poder alimentar, llenar, satisfacer, calmar ese vacío que está dentro, esa herida que está dentro con la que no quiero conectar, ese dolor profundo con el que no quiero conectar. Ricky, a ver. Y entonces, ¿qué va a pasar? Sí. Solamente para terminar la idea, Simoncho. Y es que entonces en ese yo complacer a los demás, en ese yo ser lo que los demás quieren ver, va a pasar algo como en el tipo 3, y es que voy a tener pánico, voy a vivir cagado del susto de ser yo mismo. Y mi gran triunfo en mi vida y en mi alma será el día que yo me pueda desligar y desmarcar de la percepción de los demás en el mundo y yo pueda liberar y ser todo lo que yo soy de verdad. Ok. ¿Me entiendes? Pero ese será el triunfo Después de todo el sobre trabajo. toda la película. Sí. Pero entonces tengo que hacer el trabajo hacia las capas de adentro de la cebolla. Ricky, ve, y yo creo que con ustedes dos también, si yo estuviese allá al lado de ustedes escuchando esta vaina, yo estaría ya desesperado en el celular o donde esté ¿Yo buscando, qué soy? buscando qué puta soy, ¿cierto? ¿Cómo hago? ¿En dónde me encuentro eso? Y lo más seguro es que voy a poner en Google, ¿cierto? Test de Enneagrama. No lo Espere, por eso, para allá voy. La pregunta que les quería hacer es, entonces, si yo quiero saber quién soy, si yo quiero saber cuál es la ruta de trabajo, si yo quiero saber todo eso, ¿a dónde me remito? Pues vayan donde Ricardo, vayan donde Majo, todo eso, obviamente, pero no tengo la posibilidad y quiero hacer algo que sea lo suficientemente bueno como para uno saber. Y ustedes saben que yo siempre estoy buscando pues la cosa como... Pero, Fórmula. y me gustaría, como antes de que Ricardo tome la palabra, pues expresar algo que es lo que Sí. hemos intentado trabajar mucho en el podcast, y es que finalmente estos son recursos para que tú tengas una capacidad mayor de reconocimiento de ti mismo. Sí. Porque finalmente eso también tiene unos aspectos de sombra Claro. que resultan muchas veces más difíciles de trabajar con los de luz, porque además nos gusta más la luz, entonces nos gusta más las cosas que nos iluminen y seguimos haciendo de lado la sombra. Entonces, Que es donde está el trabajo real. claro, que el trabajo real es integrar la sombra realmente, o sea, yo Aceptar mi sombra. sí, ponerme en contacto con los aspectos que yo he rechazado de mi personalidad, que he negado y que he construido máscaras, personajes, egos que me permiten tener una relación con el mundo. Entonces, a lo que voy, mi querido Simon,
tus respuestas, es que no hay respuesta. Sí, yo sé que no hay respuesta, Elki, pero hay que buscar como medio Sí, que pero la gente. claro, lo que pasa es que yo creo que lo que uno tiene que tomar es las herramientas y creo que el propósito de esta temporada es eso, o sea, Sí. poner a disposición de las personas herramientas que les permita, digamos, hacer un mapa más completo, de aquello que los habita, no que son, porque es que finalmente uno... El día que uno puede descubrir quién es el día que se completa, el día que se trasciende. Y yo Y el siempre he día que dicho, murió. eso ocurre unos segundos antes de morirse. Entonces, es, digamos, lo primero, no ponerse en ansiosos, tratar de descifrar una personalidad. Yo estoy aquí escuchando, yo no he encontrado la mía. Entonces, Pero yo sí quiero saber cuál sos. por el que usted le hizo cuenta a todo, ¿cierto? Sí. Entonces, claro, no es tan fácil, o sea, no es tan fácil, no es simplemente buscar esto como un recurso, sino entender que hay mecanismos que te permiten a vos, si sos juicioso, si te aplicás, si seguís una terapéutica indiferente con qué profesional. Pues por eso creo que esta temporada lo que propone es muchas herramientas. Ahora sí. Pero de pronto sí como eso, si yo O sea, quiero profundizar en esto, ¿por qué dónde me libro, meto? ¿Qué libro? Exactamente. ¿Qué autor? ¿Qué video? ¿Qué no sé? Pues el libro de Ricardo que ya va a salir, ¿cierto? Que es Enneagrama 2024. Y sí, bueno, pero bueno, y sin embargo, en mi opinión, Sí. en mi opinión personal, esto es algo, y lo digo a pesar de que yo soy el tipo de persona que digo que uno no necesita caminar detrás de alguien para hacer su camino interior. Es decir, no soy, digamos, muy fan de la idea del gurú, ¿sí? No soy muy fan de eso. Y a pesar de eso, en el enneagrama es en el único aspecto del trabajo interno en el que yo considero que es importantísimo que pueda haber una guía Tener guía. y que haya un contexto de profundización, porque incluso para los que alguna vez hicimos un test de enneagrama, yo también hace muchos años hice alguno, de hecho es que es más, Insignares, un médico colombiano que fue muy muy conocido en Bogotá por ser de los primeros del enneagrama aquí en Colombia, él se creó un test muy bueno de 180 preguntas que yo lo respondí por ahí en el año 2003, 2004. Y con el paso del tiempo yo me empecé a dar cuenta lo fácil que es uno sabotear un test, no solamente porque yo quiera mostrar una Uno responde lo que cree. sino porque es que uno no se ve. Es que uno no se ve a uno mismo en muchas cosas. Entonces yo personalmente, cuando a mí la gente me dice, ¿qué test me recomiendas? Yo no recomiendo ninguno, en lo personal, es mi opinión personal. Listo. Nada más. Yo pienso que esto es un tema que necesita guía, yo pienso que uno necesita tener algún maestro de enneagrama alguna vez en la vida, el que sea, con el que conecte, pero necesitas una guía en el proceso para que te ayude a mirar adentro y para que te pilles y para que veas a pesar de que haya defensas que no te quieran dejar ver a ti mismo. Que eso era lo que estaba diciendo Elkin. Es que es más. Yo ni siquiera le recomiendo a la gente que arranque por un libro de enneagrama. Sí. Entonces vaya a un terapeuta que utilice el enneagrama como herramienta. Sí, si quiere saber. yo pienso que el libro sería una buena herramienta posteriori, pero Ok. yo pienso que no es una buena herramienta para iniciar, además uno no entiende nada. Listo, pero Eso me pasó a mí, por ejemplo. Yo me leí para empezar Sí. un libro de Borja Vilaseca. y no Yo entendiste un dije, culo. Que eso es lo que la gente no. debe estar escuchando en ese Sí, momento. no. Y yo creo que- Vos pones enneagrama y te sale Borja de primero. Y yo creo que Sí. Ricardo, Sí. cuando menciona mecanismos de defensa, creo que hay una cosa muy, muy, muy tremenda que sucede ahora, digamos, con espacios como este que nosotros tenemos, los podcasts, o sea, que generan mucha información y esa información muchas veces se convierte exactamente en eso, en mecanismos de defensa. O sea, yo empiezo a racionalizar y, digamos, como el intelecto también tiene más valor que la intuición, o sea, entonces nos alejamos un poquito de la intuición Y y, respondemos. a través de la razón, de la racionalización de los eventos, entonces tratamos de explicar nuestras conductas, nuestros conocimientos, nuestros comportamientos, conductas y comportamientos, y tratamos entonces de encajar en un eneatipo o en cualquier sistema. En un que usted- diagnóstico express de Exacto. los que abundan hoy en día. Exactamente, que eso es lo que va a pasar. Oigan, Total.
Que Aquí- eso, para cerrar rápidamente, eso es usar esto. Vamos a ver qué tan rápido para, es eso. Usar esto para. Sí, perdón. A ver, vamos a ver rápidamente, María Todas José. estas herramientas que presentamos en esta temporada y cualquier herramienta y cualquier diagnóstico que usted se encuentre, exprese en TikTok, por favor. Si usted se ve identificado, no lo use para justificarse, sino para comprenderse. Si Y vaya, sirve de busque algo a alguien que lo sea guíe. para comprender, sino para decir, ay, es que yo soy eneatipo 1. Vea, a mí, yo quiero hacer como una conclusión de todo lo que hemos hecho y hablado y toda esta cosa para hacer una última pregunta que yo creo que a la gente también le va a interesar mucho. Y es, usted va a encontrar su sombra. La pregunta que se tiene que hacer es, ¿realmente qué tan dispuesto está para aceptarla, enfrentarla y hacerla Súper parte de buena usted? pregunta. Eso es Demasiado básicamente donde tenés que llegar. Y eso es lo que yo le digo a cualquier persona que me acerca a preguntarme cualquier vaina. Yo digo, ¿usted qué es lo que le choca a usted? Tal cosa. Ah, bueno, ¿y qué tal si eso? Y eso te lo aprendí a vos, Elkin, porque en la última cita de la terapia que tuve con vos, que me dijiste, Simon, ¿y qué tal si vos cambiás y empezás a decir, pues yo soy así y aceptás eso? Entonces, es ahí. Voy a hacer la última pregunta, que yo creo que esto va a ser una cosa loca. ¿Y yo cómo hago para saber si yo soy eneatipo 8, cierto? Porque yo soy eneatipo 8. ¿Con qué eneatipo me debería juntar para tener una relación? Yo creo que quedamos debiendo todo un episodio de este Uy, tema. Sí, yo es como para decir ahí al final, porque ya tenemos que Mi ir sugerencia, cerrando. Ricardo, no coja ese camino. Permítele a Simon que cierre el capítulo. No, pero ¿sabe qué? Yo creo que tenemos que tener un capítulo adicional. Sí, Porque total. esto es más como un capítulo introductorio donde Ricky Majo y Elkin nos han dado como vistos, así como, ¿cómo se llama eso? Pincelazos. De lo que es Sí. lucecitas de lo que es el enneagrama. Luces. Y es un camino muy profundo y pues Sí. y todos estos caminos y todas estas cosas que nosotros les hemos mostrado es con el que usted conecte, búsquelo. Porque está bien. Para conocerse a uno mismo hay todos los caminos posibles, habidos y por haber. Hay gente que utiliza la fe, que vamos a tener a alguien de la fe. Hay gente que utiliza los astros, hay gente que utiliza las cartas. Ahorita también viene una gente de carta. Hay gente que utiliza a Elkin, hay otros que utilizamos el espejo y ¿cierto, ma? Ahorita es que es porque estamos grabando hoy 4 capítulos. Entonces Usted esto siempre significa- es feliz echando. Usted dijo que ahorita viene alguien. Pero a la de gente le cartas. pasa, marica. O sea, es una palabra y usted es la única que siempre le pone a recordar todo, weón. Pero es porque se van a quedar esperando que llegue el de las cartas y no va a llegar en ese capítulo. Nos tienen que ver dentro de 3 capítulos El más. de las cartas es dentro de 3 capítulos. O sea más. que ahí los tengo comprometidos. Pero bueno, Ricky, ya que estos dos no me dejaron, pues que vos dijeras yo con quién me tendría, pero haceme el cruce, ¿con quién? Si yo soy 8. No, hombre, déjelo. Ricky, prohibido. Ricky, no. No, ¿con quién me tengo que juntar? Porque yo ya llevo tres divorcios. No, 3 no, yo estoy. 3 no, divorcios. yo voy de la mano con él, Me van a dejar mamando. Y la pues. re- No, la es que lo que respuesta pasa va es que a ser las esta. relaciones humanas son difíciles y no podemos ponérselas en Quieto. manos a un eneatipo, un enneagrama. Güey, Por puta. eso quería decir que uno puede ver ciertas tendencias a que unos tipos se conecten más con otros específicos. Se ven tendencias, pero no hay un debería. Y no te voy a decir cuáles son esas No hay un tendencias. debería. Ahora, para ponerte un ejemplo, si mi eneatipo es el 3, Sí. muy seguramente con la persona que yo mejor me la pueda llevar en una relación de pareja sostenible, sea también una mujer de eneatipo 3. Pero los dos trabajaditos, porque si no nos volvemos es un espejo muy maluco el uno del otro. Qué berraquera. ¿Y en el 8? O en el 3 sexual. El ocho, Me ha dicho tanto lo del 3 sexual que yo estoy empezando a creer que es que estoy metido en el eneatipo que no soy. y el 8 en la numerología es un enredo, hermano. No, sino que lo digas vos, weón. Vea, ¿sabe qué? Nos quedamos mamando, ya. Nada que hacer. Gracias, No, gracias Elkin, por dañarme las preguntitas. No, hombre. pero es que le estoy ahorrando No, el esto merece un trabajo capítulo más. a ti ni que empiece a Sí, responder total. en el chat de, Total. con qué eneatipo puedo yo. Bueno, no, parce. Ay, sí. Merece El capítulo que le más. adivine Eso, sí. el eneatipo. Vamos a hacer un capítulo, se los prometo, un capítulo de según tu eneatipo que deberías trabajar para tener una relación de pareja buena. Pues, Y si lo hablamos largo y con calma,
Entonces hablamos de las relaciones entre los eneatipos. Listo. Y podemos Bueno. construir esa idea, pero que lo hagamos de una manera responsable. Bueno, Pero perfecto. relación entre eneatipos, no con que... Coma mierda, hombre, ya. Bueno, Elki, muchas gracias. Ya, cerrale el micrófono. Majo. Muchas gracias. Y Ricky, de verdad, muchísimas gracias por habernos entregado toda esta información. Que yo quedé, pues, wow. Yo siempre quedo así, siempre salgo más enredado que ni de puta esto, pero bueno, gracias a Dios te tenemos aquí, pudiste venir, pudiste acompañarnos y tener la certeza que vamos a seguir aquí en esto. Gracias, Simón. Gracias, Elkin. Gracias, Majo. Gracias. Delicioso Y estar aquí en gracias No Le a Meto la nuestra Tusa. audiencia, qué bueno. Estar aquí de nuevo, genial. Bueno, en el próximo capítulo que van a ver, vamos a hablar sobre cómo conocernos para poder relacionarnos mejor desde una perspectiva ancestral. Para no repetir todo esto que acabo de decir, vamos a hablar de toda esa perspectiva desde la parte maya con Mateo Rodríguez. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por estar aquí con nosotros y estoy más enredado como de puta. Y recuerden seguirnos en @dondemetolatusa en todas las redes sociales, que es Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, inclusive Facebook también están por ahí. Y nada, nos vemos el próximo jueves 5 p.m. Nos vemos. Chao, suerte. Chao. Chao. Chao.